¿Alguna vez has sentido una inquietud profunda en el corazón justo antes de tomar una decisión? Un nudo en el pecho, una voz silenciosa que te susurra, no sigas por ahí. Y por más que trates de calmarte o de racionalizarlo, esa sensación persiste. ¿Y si te dijera que eso que tú llamas miedo, no es miedo? ¿Y si te dijera que esa incomodidad que sientes en el alma no es ansiedad, sino una advertencia del cielo? ¿Y si te dijera que es el mismísimo Dios, hablándote en silencio, intentando protegerte de algo que tú todavía no puedes ver? Lo que estás a punto de descubrir en este video puede cambiar radicalmente la manera en que entiendes tus emociones, tus decisiones y tu conexión con el Espíritu Santo. Hay un lenguaje que Dios utiliza, uno que va más allá de las palabras. Es sutil, invisible, pero poderoso. Es el lenguaje de las impresiones espirituales y muy pocos lo entienden. Pero tú estás a punto de entenderlo, porque sí, hay algo que se está moviendo dentro de ti, y no es miedo. Es el susurro de un padre amoroso que quiere evitar que te lastimes. Esa sensación que tienes, ese malestar interno, ese impulso de detenerte justo antes de caer, es la voz de Dios clamando por tu atención. Hoy descubrirás por qué estás sintiendo esto, y si escuchas con atención, podrías estar salvando tu propósito, tu alma e incluso tu vida. Hoy hablaremos de una verdad espiritual que la mayoría pasa por alto. Las advertencias de Dios no siempre vienen en forma de tormentas o palabras proféticas. Muchas veces vienen como una sensación, una alarma suave en el corazón que, si ignoras, te costará caro. Pero si aprendes a reconocerla, caminarás bajo la cobertura del cielo. En este viaje, te revelaré cómo Dios utiliza esa incomodidad para guiarte, cómo identificar cuándo es Él quien está hablándote, y no solo tu mente o tus emociones. Exploraremos ejemplos bíblicos impactantes donde personas ignoraron estas advertencias internas y lo que sucedió después, pero también verás cómo quienes aprendieron a escucharlas vivieron milagros y protección divina. Hay un secreto oculto en las Escrituras que te revelaré en este estudio. Un principio que, si lo abrazas, podría desbloquear una nueva dimensión en tu vida espiritual. ¿Sabías que incluso la ciencia ha demostrado que muchas veces nuestro cuerpo reacciona antes de que el peligro sea evidente? ¿Sabías que hay una región del cerebro que activa señales de alerta sin que sepamos conscientemente por qué? Pues lo que la ciencia llama intuición. Nosotros sabemos que muchas veces es el Espíritu Santo. Hoy aprenderás a distinguir esa diferencia. Porque no todo lo que se siente mal es ansiedad, a veces es revelación. Antes de sumergirnos en esta poderosa enseñanza, quiero invitarte a que comentes esta frase en los comentarios: paz en Cristo. Al escribirlo, estás declarando que tu corazón está listo para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy. No es un simple comentario. Es un acto de fe, una señal de que estás dispuesto a ser transformado. Y no olvides darle me gusta a este video. Cada vez que haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás en este mismo instante están ignorando la advertencia divina que Dios les está dando. Estás participando en una misión celestial, ser instrumento para llevar la palabra a quienes más la necesitan. Gracias por formar parte de esta comunidad de fe. Recuerda que muchas personas no tienen una iglesia cerca, no tienen una familia espiritual. Y este canal es el lugar donde reciben consuelo, dirección y esperanza. Por eso es tan importante que te suscribas y estés activo desde el inicio. Comentar, dar me gusta, compartir, todo eso también es predicar. Este canal es más que contenido, es un altar de conexión con Dios.
Y escucha bien esto, la penúltima enseñanza del video de hoy contiene una revelación que podría ser la clave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. No te vayas antes, quédate conmigo. Lo que estás a punto de oír no es una casualidad. Es parte del mensaje que Dios diseñó especialmente para ti hoy. Así que siéntate, respira profundo, deja de lado todo lo que estés haciendo. Este momento es sagrado. Dios te ha traído aquí por una razón. Él está hablando. Y tú estás a punto de escuchar su advertencia, su dirección y su amor. Comencemos. Número 1. Dios habla de formas sutiles. Dios no siempre rompe el cielo con truenos para hablarte. A veces, su voz es un murmullo que se desliza suavemente entre tus pensamientos, una sensación en el pecho, un suspiro en el alma, una inquietud que no sabes de dónde viene, pero que no puedes ignorar. Esa es su manera de tocar tu espíritu sin palabras. Así actúa el Espíritu Santo. No grita, guía. No empuja, señala. No fuerza, susurra. Y en ese susurro, si prestas atención, se esconde una advertencia o una dirección que puede cambiarlo todo. Muchos esperan escuchar a Dios como si fuera una voz audible desde el cielo. Pero en la palabra está claro. Dios se manifiesta de maneras que muchas veces no comprendemos al instante, como cuando Elías buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, y no lo halló ahí. Solo después vino un silbo apacible, un susurro. Ahí estaba Dios. Así es contigo hoy. Tal vez estás esperando que algo dramático te detenga, cuando en realidad el cielo ya te ha hablado, a través de esa pequeña incomodidad que has sentido últimamente. No subestimes el lenguaje del Espíritu, esa sensación que te ha hecho perder el sueño, que te hace dudar justo antes de tomar una decisión, que te aprieta el pecho cuando todo parece estar bien. No es casualidad. Es la señal de un Dios que ama tanto que prefiere incomodarte antes que dejarte caminar hacia el abismo. Muchos desearían recibir una advertencia del cielo antes de equivocarse. Tú la estás recibiendo ahora. Las impresiones espirituales no son invenciones emocionales. Tienen raíces profundas en la conexión entre el cielo y tu espíritu. La neurociencia incluso ha demostrado que el cuerpo humano reacciona a ciertos peligros antes de que la mente los procese. Se activan zonas de alerta en tu interior que no puedes controlar. Lo interesante es que la Biblia ya hablaba de esto mucho antes. Dios nos diseñó con la capacidad de discernir más allá de lo visible. Esa sensación interior es parte del diseño divino, una línea directa de comunicación con lo eterno. Hay personas que caminan toda su vida ignorando estas señales y luego preguntan, ¿por qué Dios no me avisó? Pero Él sí lo hizo. Lo hizo cuando sentiste esa pausa interna al hablar con esa persona. Cuando ibas a firmar ese contrato y algo te dijo, espera. Cuando todos aplaudían esa decisión, pero tu alma no encontraba descanso. Esa fue la voz de Dios. Solo que hablaba en otro idioma, el idioma de la sensibilidad espiritual. Tú has sido dotado con ese radar celestial, pero el mundo moderno entrena a las personas para ignorarlo. Todo es rapidez, lógica, control, y cuando Dios habla en forma de pausa, de duda o de incomodidad, muchos lo desechan como debilidad emocional. Pero tú no eres de esos. Tú sabes que algo más grande se está moviendo, y estás aquí porque tu espíritu ha reconocido que esa sensación que estás experimentando no es miedo, es algo más, es Dios. El Espíritu Santo no se impone, se manifiesta, y cuando lo hace, lo sentirás. Puede ser una presión en el pecho al ver algo que parece inofensivo,
Una inquietud al entrar en un lugar, un nudo en la garganta al hablar con alguien. No estás loco, no eres débil, no estás exagerando, estás siendo advertido, estás siendo guiado, estás siendo amado, porque solo alguien que te ama profundamente se tomaría el tiempo de incomodarte para evitar tu dolor. Haz memoria. ¿Cuántas veces ignoraste esa sensación? Y luego dijiste, ¿lo sabía? Esa frase nace de la conexión entre tu espíritu y la verdad que el Espíritu Santo ya te había mostrado. Es hora de escuchar antes de lamentar. Es tiempo de tomar en serio cada incomodidad inexplicable. Dios te habla con ellas. No necesitas ser profeta para escucharlo. Solo necesitas estar dispuesto a obedecer sin pruebas físicas. Porque cuando el alma se mueve sin razón aparente, muchas veces es porque el cielo ya tiene la razón. Lo más sagrado que puedes hacer es aprender a reconocer esa voz suave, esa presión sutil, esa emoción que parece pequeña, pero que no se va. Es ahí donde muchos fallan. Esperan confirmaciones visibles y ruidosas, pero Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz». Y no hablaba solo de palabras, hablaba de sentir su dirección, esa paz que llega como respuesta, esa falta de paz que también es respuesta, porque tanto la calma como la incomodidad, si vienen de Dios, tienen propósito. Así que si últimamente sientes que algo no encaja, que una decisión perfecta no te da paz, que una persona te sonríe, pero algo en ti se retrae, no lo ignores, no te precipites. Dios está intentando hablarte y muchas veces su silencio pesa más que 1000 palabras. Escúchalo, escúchalo no solo con los oídos, sino con el alma. Porque cuando Dios quiere advertirte, no siempre lo hace con un grito, muchas veces lo hace con una inquietud. Y si aprendes a obedecer ese susurro, caminarás con una protección que el mundo no puede entender. Número 2. Diferencia entre miedo y discernimiento. Muchas veces sentimos una presión en el pecho, un impulso de detenernos, una incomodidad sin causa aparente. Y no sabemos si eso es miedo o si es Dios hablándonos. Aquí es donde muchos se equivocan. Confunden el temor humano con el discernimiento espiritual. Y esa confusión puede costarles caro, porque lo que parece debilidad emocional muchas veces es la forma más pura en que el cielo nos alerta. El miedo paraliza. Te encierra en dudas y te roba la paz. Su voz es ruidosa, ansiosa y caótica. Pero el discernimiento no es así. El discernimiento no nace de la emoción, nace del espíritu. Es una alerta que viene con propósito, una inquietud que no busca destruirte, sino protegerte. El miedo te empuja a huir. El discernimiento te invita a pausar y buscar a Dios. ¿Cómo saber si lo que siento viene del espíritu o de mis emociones? La respuesta está en la reacción que produce en ti. El miedo bloquea. El discernimiento direcciona. Cuando algo viene de Dios, aunque te incomode, deja una estela de paz en medio de la advertencia. Te mueve a orar, a reflexionar, a mirar más allá. No te empuja hacia el abismo, te detiene justo antes de caer. Muchos creyentes han aprendido a ignorar esa voz interna por miedo a parecer débiles. Pero la verdadera fortaleza espiritual no está en resistir las emociones, sino en entenderlas a la luz de la palabra. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no reaccionó desde el miedo, sino desde el discernimiento. Él percibió la trampa disfrazada de verdad y respondió con autoridad. No gritó, no dudó, discernió. Lo mismo te toca a ti. Examina lo que sientes. Si te invade una ansiedad desordenada, si te aleja de tu propósito, si te consume por dentro, probablemente sea miedo. Pero si lo que sientes es una pausa sagrada, una alerta con paz, una incomodidad que te lleva a buscar a Dios, eso es discernimiento, y no debes ignorarlo. La ciencia ha demostrado que el cuerpo humano detecta amenazas antes de que la mente las entienda.
Nosotros sabemos que eso es parte del diseño divino. Dios te dio un radar espiritual, una sensibilidad que va más allá de la lógica. No la apagues, no la racionalices, no la llames exageración. Llama las cosas por su nombre. A veces, lo que sientes no es inseguridad, es protección celestial. No te avergüences por tener un corazón sensible. Es una de las mayores herramientas que el Espíritu Santo usa para advertirte. Muchos han caído no porque Dios no habló, sino porque ellos no escucharon. Esperaban una voz fuerte, pero Dios habló en una inquietud. Esperaban un milagro visible, pero Él solo les dio una sensación. Y eso bastaba, pero no escucharon. Hoy, tú sí estás escuchando. Y por eso estás aquí, porque sabes que esa sensación que llevas dentro no es un simple capricho emocional, es algo más, es Dios. Y Él está diciéndote, eso que sientes no es miedo, es mi advertencia. Escúchame, mantente atento, porque cuando aprendes a diferenciar el miedo del discernimiento, empiezas a caminar con seguridad en lo invisible. Y quien camina guiado por Dios, aunque no entienda todo, nunca caminará solo. Número 3. Cuando Dios te detiene sin razón clara. A veces todo parece listo. Las puertas están abiertas, los caminos despejados y las personas a tu alrededor te animan a seguir adelante. Pero dentro de ti, algo no encaja. No hay una razón lógica, no hay peligro aparente, pero tu espíritu no se siente libre. Esa es una de las formas más profundas en las que Dios actúa, cuando te detiene sin una explicación clara. Muchos creyentes esperan señales dramáticas para detenerse, pero la verdad es que Dios suele usar lo sutil. De repente, un plan que parecía perfecto se cae sin razón. Un contacto importante desaparece, un proyecto se retrasa, y tú, que estabas listo para avanzar, te encuentras de pronto en pausa. No entiendes por qué, pero todo se detiene. Es aquí donde muchos cometen el error de forzar lo que Dios ya cerró. Insisten, empujan, reclaman. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces bloquea caminos, no porque no tengas la capacidad, sino porque ese no es el momento. O peor aún, ese no es tu camino. Y como un padre amoroso, Él prefiere frustrar tus planes antes que dejarte entrar en un terreno que puede destruirte espiritualmente. ¿Y si esa interrupción no es un obstáculo, sino una protección? Muchas veces el cielo responde con silencio y con puertas cerradas. No porque se haya olvidado de ti, sino porque sabe lo que hay al final de ese camino. Y si hoy estás viviendo un estancamiento que no puedes explicar, dale gracias a Dios, porque puede que te esté salvando de algo que tú no ves, pero Él sí. Recuerda el caso de Pablo en el libro de los Hechos. Él quiso ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Predicar, una obra buena, un propósito santo. Pero incluso eso fue detenido, porque no era el tiempo ni el lugar. Dios tenía otro plan. Y fue solo después que Pablo entendió por qué no se le permitió avanzar. Así actúa Dios. A veces dice, no, aunque tu intención sea buena, porque su propósito es mayor. Aprende a interpretar los bloqueos espirituales como señales, no como castigos. Cuando todo se detiene sin sentido, cuando las oportunidades desaparecen sin explicación, cuando las personas cambian repentinamente, no entres en desesperación. Pregunta con humildad, Señor, ¿me estás deteniendo por algo que no veo? Porque esa pregunta abre la puerta a revelaciones poderosas. Muchas veces, el retraso es la antesala de la redirección, y lo que tú llamas pérdida es en realidad un rescate, porque Dios no solo ve el presente, Él ya estuvo en tu futuro, y si Él decide interrumpir tu camino, es porque algo mejor o más seguro te espera. La verdadera fe no es avanzar cuando todo está claro, sino detenerte cuando Dios te dice, espera,
aunque no entiendas por qué. En nuestra lógica humana, detenerse sin razón parece una pérdida de tiempo. Pero en el reino de Dios, obedecer esa pausa puede ser la diferencia entre caer en un pozo o seguir en el propósito. Si algo que parecía funcionar de repente se vino abajo, si tus planes empezaron a cerrarse uno a uno, no te frustres. Pregunta, ¿qué estás evitando, Señor? ¿Qué estás queriendo mostrarme? Porque esa pausa puede estar cargada de protección celestial. La impaciencia ha llevado a muchos a lugares donde Dios nunca los mandó. Y luego vienen las consecuencias: desgaste emocional, relaciones rotas, caminos de dolor. Todo por no haber atendido la detención divina. Y lo más sutil es que Dios muchas veces no va a explicarte de inmediato el por qué, porque quiere que confíes en su carácter, más que en tus circunstancias. Y si esa relación que terminó sin explicación fue la mano de Dios alejándote del dolor, y si esa puerta laboral que se cerró justo cuando más la necesitabas te estaba librando de un entorno espiritual contaminado, y si ese viaje que no se dio te salvó de un accidente o de una decisión irreversible, nada ocurre sin propósito. La Biblia está llena de momentos donde Dios interrumpió los planes de sus hijos para mostrarles un camino mejor. Pero solo aquellos que supieron discernir esa detención como un acto de amor pudieron entenderlo más adelante. Y tú estás siendo llamado a eso hoy, a confiar incluso cuando no entiendas. Así que si últimamente sientes que todo se está deteniendo sin razón, si las cosas que antes fluían hoy parecen cerrarse una tras otra, no entres en crisis. Entra en oración. Porque puede que no estés siendo rechazado, sino redirigido por aquel que sabe el final desde el principio. Aceptar la pausa de Dios también es obediencia, y en esa obediencia hay paz, aunque no haya explicación. Porque cuando el Padre te dice no avances, lo hace no para limitarte, sino para guardarte. Número 4. Relaciones que no te dan paz. Hay personas que entran en tu vida con una sonrisa sincera y palabras amables, pero aún así, algo dentro de ti se agita. No hay una ofensa, no hay un motivo claro, pero tampoco hay paz. Esa sensación silenciosa, persistente, no es imaginación, es discernimiento, es el Espíritu Santo alertándote. Dios, que ve lo que tú no ves, muchas veces usa esa incomodidad para protegerte de conexiones que parecen inofensivas, pero que pueden desviarte de su voluntad. No necesitas pruebas externas para validar lo que tu espíritu ya percibe. Dios habla con señales internas. Y cuando alguien roba tu paz sin haber hecho nada visible, es probable que estés frente a una relación que no fue enviada por Él. No es juicio, es sabiduría espiritual. A veces, lo que brilla por fuera es oscuridad por dentro. Lo que suena bonito es veneno en baja dosis. Sansón ignoró las señales, su alma se sentía inquieta, pero su emoción era más fuerte que su discernimiento, y lo perdió todo. La historia se repite en muchos, no porque Dios no advierta, sino porque no escuchamos. Queremos compañía más que propósito, aprobación más que dirección divina, pero Dios prefiere incomodarte hoy antes que verte caer mañana. ¿Por qué me siento así si esa persona no me ha hecho daño? Porque no necesitas ser herido para ser alertado. El Espíritu Santo no espera el impacto, te avisa antes. Esa incomodidad, esa tensión invisible que no puedes explicar, es suficiente para detenerte. Y si no te detienes, podrías terminar conectado emocionalmente con alguien que drena tu fe y te desconecta del propósito. La paz es una guía poderosa. Cuando una relación viene de Dios, incluso en medio de pruebas, tu corazón descansa. Pero si hay confusión constante, duda persistente, fatiga emocional, presta atención. Dios no siempre te grita, sal de ahí.
pero sí apaga tu paz. Y cuando eso ocurre, la obediencia es más segura que la lógica. No tengas miedo de poner distancia. Dios no quiere que vivas desconfiando de todos, pero sí que aprendas a identificar lo que te roba la paz. Algunas personas no fueron asignadas a tu camino, solo llegaron para probar tu discernimiento. Y si ya lo sentiste, no lo ignores. Esa sensación es su advertencia, y obedecerla puede evitarte años de heridas que hoy aún puedes evitar. Número 5. Cambios repentinos en tu espíritu. Hay momentos en los que, sin que nada externo haya cambiado, tu interior comienza a hablar más fuerte que nunca. Lugares donde antes te sentías cómodo, ahora te incomodan. Actividades que antes disfrutabas, ahora te pesan. Conversaciones que antes te entretenían, hoy te agotan. No es casualidad. No es simple madurez emocional, es un movimiento espiritual, es Dios santificándote y afinando tu sensibilidad para lo que viene. El Espíritu Santo tiene una manera única de preparar tu corazón para nuevos niveles, y muchas veces lo hace despertando una incomodidad santa que no puedes ignorar. Es como si tu espíritu comenzara a rechazar lo que antes tolerabas. No porque sea pecado evidente, sino porque ya no alimenta tu alma. Ese rechazo interno es señal de crecimiento, es señal de que estás siendo separado para algo mayor. ¿Por qué ahora esto me molesta si antes no me afectaba? Porque tu nivel espiritual cambió, y cuando Dios te está llevando más profundo, tus estándares internos cambian también. El entretenimiento que antes no te hacía daño, ahora te perturba. Las bromas que antes tolerabas, ahora te hieren el alma. No es que seas extremista, es que estás siendo transformado. Muchos confunden este proceso con inestabilidad emocional o con tristeza, pero lo que están viviendo es una poda espiritual. Dios está quitando de tu corazón las ramas que ya no dan fruto. Y eso, aunque duele, es necesario, porque antes de una cosecha, siempre hay una poda. Y si estás sintiendo que ya no encajas donde antes encajabas, no estás perdiendo estabilidad, estás siendo refinado. Piensa en el oro cuando es purificado. El fuego no lo destruye, lo limpia, y así actúa Dios contigo. Te permite atravesar temporadas donde todo lo que antes te era familiar comienza a sentirse ajeno, donde tus antiguas amistades ya no te entienden, donde tus intereses cambian. Es parte del proceso. Porque para lo que Dios va a confiarte, necesitas estar más alineado con su carácter que con tu zona de confort. Lo que estás sintiendo en tu interior es una alerta. No para que te asustes, sino para que despiertes. Es Dios diciéndote, te estoy haciendo más sensible a lo que es santo, no te acomodes. Y si obedeces ese impulso, entrarás en una dimensión de discernimiento que muy pocos conocen. Porque no se trata de religión, se trata de santificación. Y esa transformación, cuando es guiada por el Espíritu, cambia tu forma de ver, de sentir, de hablar, de vivir. No ignores esos cambios, no los silencies con distracciones. Escucha lo que tu alma está gritando en silencio. Esa molestia repentina, ese rechazo a lo que antes no te afectaba, ese deseo de estar más a solas con Dios. No es una fase, es una llamada, es el Creador despertando tu espíritu para prepararte. Muchos se resisten porque no quieren soltar lo viejo, pero lo viejo no cabe en lo nuevo. Y si quieres avanzar en el propósito divino, debes dejar de abrazar lo que ya no edifica. Algunas cosas no son malas, pero ya no son para ti. Algunas personas no son enemigas, pero ya no te acompañan en esta etapa. No es rechazo, es dirección. Así como una serpiente cambia de piel para poder crecer, tú también necesitas desprenderte de lo que ya no es parte de tu diseño actual. Y ese proceso no siempre es cómodo, pero sí es glorioso, porque al final
descubrirás que lo que perdiste no se compara con lo que estás a punto de ganar. La incomodidad actual es la antesala de la presencia más profunda. No estás siendo raro, estás siendo llamado, no estás cayendo en confusión, estás entrando en santificación. Escucha ese cambio interno como una melodía del cielo, porque si Dios te está haciendo sentir diferente, es porque está a punto de usarte de forma diferente también. Número 6. Dudas que no debes ignorar. Hay momentos en los que una duda aparece sin aviso. Todo parece correcto, incluso bendecido, pero una pequeña voz dentro de ti te dice: detente, algo no está bien. Esa duda persistente no siempre es falta de fe. Muchas veces es fe en forma de protección. Es Dios diciendo: antes de moverte, consúltame. Y es en esos momentos donde más necesitas discernir qué tipo de duda estás experimentando. Porque hay dudas que no debes ignorar. No toda duda viene del enemigo. Algunas son inspiradas por el Espíritu Santo para que no te lances hacia lo que parece una oportunidad, pero que en realidad es una trampa disfrazada de bendición. Esa incomodidad que sientes antes de tomar una decisión importante, ese susurro que se cuela en tus pensamientos justo cuando estás a punto de decir que sí, puede ser el cielo advirtiéndote. Y si la ignoras, podrías pagar un precio muy alto. Y si esa duda no es un obstáculo, sino una invitación a buscar más a Dios. En lugar de ver tus cuestionamientos como debilidad, míralos como una señal de alerta divina. Hay decisiones que no deberías tomar sin antes orar profundamente. Y si algo en ti no se siente firme, no lo empujes por emoción, porque actuar por impulso, sin consulta, es como construir sobre arena. Hay ejemplos bíblicos de líderes que no consultaron a Dios por confiar en la apariencia. Josué, al encontrarse con los gabaonitas, no oró y fue engañado. La decisión parecía lógica, pero no había paz. Esa falta de consulta fue costosa, y así sucede hoy. El apuro puede ser enemigo del discernimiento. Cuando la duda persiste, detente. La prisa no es de Dios. El Espíritu Santo guía con claridad, no con confusión. Muchas veces la duda llega cuando tus emociones quieren avanzar, pero tu espíritu no tiene respaldo. Y ahí está el conflicto. Quieres decir sí, pero algo en ti no coopera. Quieres confiar, pero no hay paz. Es en ese espacio donde el enemigo muchas veces susurra: no tengas miedo, solo hazlo. Pero el Espíritu te dice: espera, pregunta, escúchame primero. Dios honra al que pregunta antes de actuar. Y esa duda, aunque molesta, puede ser su misericordia evitando una caída. No te sientas culpable por detenerte. Sentirte inseguro a veces es la mejor decisión, porque mientras más sensibles somos a esas pequeñas alertas, más protegidos estaremos de errores mayores. La sociedad te dice que tomes decisiones rápidas, que no pienses tanto, que no dudes. Pero la Biblia te enseña a consultar, a examinar, a probar los espíritus. Asegúrate de que lo que estás a punto de hacer no solo es bueno, sino que viene de Dios. Y eso no lo sabrás sin buscar su voz con sinceridad. No minimices esa sensación de algo no cuadra. No la deseches como nervios. Si esa duda aparece cada vez que hablas con alguien, cada vez que miras ese proyecto, cada vez que piensas en dar un paso, presta atención. Porque si el Espíritu Santo quiere evitar que te equivoques, lo hará primero con susurros, no con gritos. Y si sientes que tus dudas están mezcladas con temor, busca la diferencia en la oración, porque en la presencia de Dios el miedo se disipa, pero las advertencias permanecen. Él no es autor de confusión, pero sí es maestro en prevenir errores. La paz será siempre tu brújula. Si después de orar sientes descanso, sigue adelante. Pero si la duda persiste, no la calles. Escúchala,
Examínala y espera la confirmación. A veces, no hacer nada es obedecer. A veces, detenerte es la señal más clara de madurez espiritual. Y aunque nadie entienda tu pausa, si Dios la provocó, entonces estás caminando en su voluntad. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener paz en tu espíritu. Y si no la tienes, entonces no te muevas. Porque cuando es Dios quien guía, siempre lo hará con dirección, no con presión. Número 7. Advertencias que salvan del peligro. Hay momentos en los que algo tan simple como un retraso, una llamada inesperada o una sensación de incomodidad puede parecer sin importancia, pero termina cambiando el rumbo de tu vida. No todo lo que interrumpe tus planes es un obstáculo. Algunas interrupciones son intervenciones divinas, advertencias sutiles, orquestadas desde el cielo, para evitarte un dolor, una pérdida, un desastre. Dios, en su misericordia, muchas veces interviene sin que lo notes. Una puerta que se cierra justo cuando ibas a entrar, un evento que se cancela a última hora, una conversación que no fluye como esperabas. Cada uno de estos detalles puede ser una advertencia disfrazada de inconveniente. El cielo trabaja así, protegiéndote en silencio, guiándote sin espectáculo. ¿Y si esa demora no fue accidente sino protección? Hay historias que nunca vivirás, porque Dios te rescató antes de que empezaran. Lugares que nunca visitaste, porque no debías estar allí. Personas que se alejaron sin explicación, porque Dios los quitó de tu camino. Y todo eso, aunque no lo comprendiste al momento, fue respuesta a oraciones que tú mismo hiciste. Pediste protección y Él te la dio, aunque no siempre de la forma que esperabas. Recuerda la historia de Balaam, un profeta que insistía en ir a un lugar donde Dios ya le había dicho que no fuera. En el camino, su asna se detuvo varias veces, lo aplastó contra una pared, hasta que finalmente se echó al suelo. Balaam se enojó, sin saber que un ángel del Señor estaba delante con una espada desenvainada para matarlo. Fue el animal quien lo salvó, obedeciendo una advertencia invisible para los ojos humanos. Así actúa Dios contigo. Hay caminos que tú ves abiertos, pero Él ya vio el final. La protección de Dios no siempre se siente como milagro, a veces se siente como frustración. Pero lo que tú llamas interrupción, el cielo lo llama intervención, y si hoy algo te impidió avanzar, agradece. Puede que ese no te haya salvado de algo que no podrías haber manejado. El Espíritu Santo no siempre te grita, muchas veces te incomoda con pequeños detalles. Sientes pesadez en el ambiente, te distraes justo antes de decir algo importante, te olvidas de hacer algo. Y después comprendes que fue mejor así. Esos momentos, cuando son constantes y oportunos, son señales. Son la manera de Dios de susurrarte. No ahora, no así, no ahí. Hay testimonios de personas que perdieron un vuelo y evitaron una tragedia, que llegaron tarde a un lugar y se libraron de un accidente, que cancelaron un plan de última hora y luego entendieron por qué. No es suerte, es propósito, es el Dios que ve el futuro cuidando tu presente. Pero para que esas advertencias te salven, debes aprender a reconocerlas y más aún, a obedecerlas. Porque ignorar una señal puede tener consecuencias que te marcarán. La fe no es solo avanzar cuando Dios abre puertas, también es detenerte cuando Él pone obstáculos. Por eso, presta atención a los detalles. Escucha las pausas, observa los cambios inesperados. Lo que hoy ves como interrupción puede ser la mano invisible de Dios librándote del error. Cada vez que algo no fluya como esperabas, no te frustres de inmediato. Pregunta: Señor, ¿me estás hablando a través de esto? No todo será explicado en el momento. Algunas respuestas las recibirás años después. Pero si hoy decides confiar incluso en lo que no entiendes, caminarás bajo una cobertura que te guardará de peligros que ni siquiera sabrás que existieron.
Dios no se limita a darte bendiciones, también te libra de maldiciones disfrazadas de oportunidades. Y muchas veces eso ocurre con una simple señal, una demora, un cambio, una inquietud. Así de silenciosa y así de poderosa es su advertencia. Número 8. Escuchar con el corazón. Escuchar a Dios no siempre significa oír palabras claras en la mente. Muchas veces, su voz se manifiesta en sensaciones profundas, emociones inexplicables y movimientos sutiles del alma. No se trata de tener un oído afinado, sino un corazón sensible. Porque Dios no solo habla a través de la lógica, sino también del espíritu. Y es ahí, en el centro de tu ser, donde se escuchan las alertas más importantes. Quizás no sepas explicarlo, pero lo has sentido. Un impulso de orar sin motivo aparente, una tristeza repentina al entrar en cierto lugar, una urgencia de alejarte de una situación aparentemente normal. Es Dios, no con sonido, sino con presencia. Su voz, muchas veces, se experimenta más que se escucha, y solo aquellos que han aprendido a callar el ruido exterior pueden percibirla con claridad. Y si esa emoción que llevas días sintiendo es Dios hablándote, no todo lo espiritual es visible. Hay movimientos del espíritu que solo se entienden cuando dejas de buscar señales externas y empiezas a escuchar desde adentro. Porque el corazón, cuando está alineado con Dios, se convierte en un instrumento de revelación. Lo que no entiendes con la mente, muchas veces lo descifras con la fe. Jesús, en múltiples ocasiones, percibía lo que otros no veían. La Biblia dice que conocía los pensamientos de los fariseos antes de que hablaran. No porque escuchara sus palabras, sino porque su espíritu estaba en constante conexión con el Padre. Esa misma sensibilidad está disponible para ti si decides desarrollar una vida espiritual basada en comunión, no solo en conocimiento. Hay momentos donde la inquietud es tu maestro, te mueve a buscar a Dios, te incomoda para que no te acomodes. Es una especie de empujón invisible que te dice, algo aquí no está bien, no lo ignores. La voz de Dios muchas veces viene en forma de carga espiritual. No es ansiedad, es intercesión, no es tristeza, es sensibilidad, no es confusión, es urgencia. Y cuando aprendes a escucharlo con el corazón, tu discernimiento se afina y tu alma se protege. Muchos creyentes esperan una voz audible o una confirmación externa para actuar. Pero la verdadera madurez espiritual empieza cuando aprendes a escuchar las impresiones internas. Cuando reconoces que ese malestar que te impide dormir, ese peso en el espíritu al pensar en cierta persona, ese impulso que te lleva a orar sin razón, es Dios. Y cuando decides seguir esa voz silenciosa, descubres una nueva dimensión de intimidad con Él. Pero para llegar ahí necesitas silencio, no solo externo, sino interno, porque no puedes oír a Dios claramente si tu mente está llena de preocupaciones, ruido, opiniones humanas y emociones desordenadas. El corazón que escucha es el que ha aprendido a hacer espacio, a soltar el control, a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa escucha espiritual no es mística, es real, es práctica, es poderosa y se activa cuando dejas de buscar la lógica y comienzas a confiar en el testimonio interno del Espíritu. Él no solo te dice qué hacer, también te muestra cómo sentir. Te alerta con tristeza cuando algo no está bien. Te empuja con gozo cuando algo viene de Dios. Y sobre todo, te guía con paz, aún en medio de las dudas. Quizás hoy no tienes palabras de Dios, pero tienes sensaciones, tienes alertas en el alma, tienes emociones que no entiendes, pero que se repiten. Eso es comunicación divina. No subestimes esa forma de hablar, porque el que tiene el corazón abierto puede escuchar incluso en el silencio.
Escuchar con el corazón es entender que Dios no solo busca que sepas su voluntad, sino que vivas conectado con su presencia. Y cuando eso sucede, ya no necesitas muchas señales, solo necesitas una cosa: sensibilidad espiritual, porque el que escucha desde el corazón rara vez se desvía del camino. Número 9. La oración aclara la señal. Cuando no sabes si lo que sientes es miedo, confusión o una advertencia de parte de Dios, hay un camino seguro para encontrar respuesta: la oración. La oración no solo es una rutina devocional, es un instrumento celestial de alineación. En la intimidad con Dios, lo que parece niebla empieza a despejarse. La inquietud se ordena, el alma se calma, porque orar es como limpiar un vidrio empañado. Poco a poco, lo que no se veía con claridad se vuelve evidente. Hay decisiones que parecen correctas desde el punto de vista humano, pero que en oración se revelan como trampas. Hay relaciones que a simple vista lucen inofensivas, pero en el secreto con Dios, el Espíritu muestra su verdadera esencia. Y también hay caminos que parecen peligrosos, pero que en la presencia de Dios reciben su confirmación. La oración es la llave que abre la puerta del discernimiento. ¿Cuántas veces actuaste solo por impulso, sin orar primero? Ese es el error más común entre los creyentes. Tomamos decisiones basados en emociones, lógica o consejo humano, y dejamos a Dios como última opción. Pero si te has sentido inquieto, confundido, tenso, no es el momento de actuar, es el momento de orar. Porque donde hay duda, la oración trae dirección. Y donde hay temor, la oración revela si es miedo o una advertencia. La paz es uno de los frutos más evidentes de una oración escuchada. Si después de orar, tu corazón descansa, es señal de que estás en el camino correcto. Pero si la inquietud persiste, incluso después de haber consultado con Dios, eso no debes ignorarlo. Muchas veces, el cielo no responde con palabras, sino con ausencia de paz. Y esa ausencia es también una respuesta. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente para confirmar los pasos que iba a dar. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó la noche en oración. Antes de ir a la cruz, sudó gotas de sangre en el Getsemaní mientras oraba intensamente. No porque dudara de su misión, sino porque entendía que la oración sostiene, afirma y alinea la voluntad humana con la divina. Si Él lo hizo, ¿cómo no lo haremos nosotros? Cuando enfrentes una decisión difícil, una relación que no te da paz o un plan que parece bueno pero te deja intranquilo, no actúes todavía. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y dile: Señor, si esto viene de ti, confírmamelo, y si no, quítamelo, aunque me duela. Esa clase de oración mueve el cielo, porque revela tu deseo sincero de obedecer, no solo de actuar. Muchos buscan la opinión de todos, menos la de Dios. Preguntan a amigos, revisan redes, hacen listas de pros y contras, pero no se detienen a orar. Y es ahí donde empiezan los desvíos, porque solo en la presencia de Dios se aclaran los motivos del corazón. Él no solo te dice qué camino tomar, también te muestra por qué lo quieres tomar. La oración desenmascara tus verdaderas intenciones, y cuando oras con humildad, sin exigir respuestas instantáneas, sino con un corazón dispuesto a escuchar, Dios responde. A veces con una palabra en tu espíritu, a veces con una confirmación externa, a veces con un versículo, otras simplemente con paz, pero siempre responde. Nunca deja sin dirección a quien ora con sinceridad. No te frustres si no recibes una respuesta inmediata. El silencio también forma parte de la respuesta. Es una invitación a seguir buscando, porque la oración no es solo un medio para obtener dirección.
es el lugar donde aprendes a conocer el tono de la voz de Dios. Y cuando conoces su voz, ya no te dejas llevar por cualquier emoción. La oración no es magia, es relación. Y cuando conviertes esa relación en tu prioridad, empiezas a caminar con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Ya no te mueves por lo que ves, ni por lo que sientes. Te mueves por lo que has discernido en la presencia de tu Padre. Así que si hoy estás confundido, si no sabes si avanzar o detenerte, si sientes que algo no cuadra pero no puedes explicarlo, ora. No por costumbre, sino por urgencia espiritual, porque ahí, en el silencio entre tú y Dios, puede estar la respuesta que salvará tu paz, tu tiempo y tu destino. Número 10. No sigas si no hay paz. La ausencia de paz es una de las señales más claras de que Dios te está advirtiendo. Cuando el alma no descansa, cuando el espíritu se agita sin razón aparente, cuando todo parece encajar pero dentro de ti hay ruido, detente. Porque la paz no es solo una emoción agradable, es una herramienta de dirección divina. Cuando Dios está en algo, no hay confusión. Puede haber lucha externa, pero dentro de ti reina una paz firme, profunda, inquebrantable. Y si esa paz no está, no sigas. El Espíritu Santo no te empuja con ansiedad. Él te guía con convicción. Y cuando lo que estás a punto de hacer genera tormenta interior, aunque las circunstancias lo aprueben, debes prestar atención. Dios no te va a forzar a detenerte, pero sí apagará tu paz. Y eso, en sí mismo, es una advertencia poderosa. ¿Qué haces cuando todo parece correcto, pero no hay paz? Muchos ignoran esa pregunta y siguen adelante. Confían más en la apariencia que en la presencia. Pero luego, cuando todo se desmorona, se preguntan por qué no vieron las señales, y la respuesta es que sí las vieron, pero no las escucharon. La inquietud en tu alma fue la primera alarma. La falta de descanso en tu espíritu fue el aviso. Pero preferiste avanzar por lógica, por presión o por deseo. La paz es el idioma del cielo. Es el lenguaje con el que Dios confirma lo que viene de Él. Pablo lo dijo claramente en Colosenses: la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierne en el original griego implica tomar decisiones como un árbitro. Es decir, la paz debe ser el juez interno que te diga si estás dentro de la voluntad de Dios o no. Puedes tener todo a tu favor, recursos, apoyo, entusiasmo, pero si tu corazón está en guerra silenciosa, algo no está bien. No sigas, porque cuando Dios quiere detenerte, usará primero tu paz. Si la pierdes, es porque algo necesita atención. La paz es como un cinturón de seguridad espiritual. Si no lo sientes abrochado, no avances. La sabiduría no siempre se trata de saber qué hacer, sino de reconocer cuándo no hacer nada. Y muchas veces el acto más espiritual que puedes hacer es esperar. Esperar hasta que vuelva la paz, hasta que el ruido interno se calme, hasta que Dios vuelva a hablar. Porque moverte sin paz es exponerte al error, incluso con buenas intenciones. Hay caminos que parecen rectos al hombre, pero terminan en muerte. Y no muerte física necesariamente, sino muerte de sueños, de relaciones, de propósito. Todo porque alguien decidió seguir sin paz. La ansiedad no es guía, es enemiga del discernimiento. Cuando estás ansioso, te precipitas, tomas decisiones emocionales, te convences de que no puedes esperar más, y es en ese apuro donde muchos se equivocan. La fe no solo se demuestra al avanzar, también se demuestra al detenerse, al decir: no entiendo por qué, pero no me siento en paz, así que no lo haré. Esa postura es honra a Dios, es respeto a su voz, y es la puerta que te protege de consecuencias dolorosas. Tal vez estás a punto de tomar una decisión importante, de entrar en una relación, de firmar un contrato, de mudarte, renunciar, comenzar algo nuevo. Si no hay paz, detente.
no porque sea malo, sino porque no es el momento, o simplemente porque no es tuyo. Dios no te quiere confundido. Él no juega con tu corazón. Si no te da paz, es porque no te quiere ahí. Y si sientes que ya empezaste algo sin paz y ahora estás atrapado, no te condenes. Dios puede redirigirte, puede restaurarte, pero lo primero que debes hacer es reconocerlo y después regresar al lugar donde lo escuchaste por última vez. Su voz no desapareció. Tu paz es el mapa para volver a encontrarla. No sigas si no hay paz, porque a veces el no de Dios es la mayor muestra de amor. Y quien aprende a detenerse cuando el alma lo pide, se evita tormentas que jamás debió vivir. La paz no miente, escúchala, y si no la tienes, no avances. Espera, ora, escucha, porque donde no hay paz, no está Dios. Número 11. Dios siempre advierte antes de permitir. Dios nunca permite una caída sin antes haber dado señales. Antes de cada tropiezo hay alertas. Antes de cada error grave hay una voz suave que dice, no lo hagas. Una sensación extraña, una frase que escuchas, un versículo que aparece, una persona que te confronta con amor. Todo eso no es coincidencia, es el cielo interviniendo. Porque aunque Dios respeta tu libertad, nunca deja de advertirte. El Padre, como todo buen padre, no observa en silencio cómo su hijo se acerca al fuego sin hacer nada. Él avisa, Él señala, Él incomoda. Él te hace sentir que algo no va bien, incluso cuando todo parece estar en orden. Y esa incomodidad, esa sensación que muchos tratan de silenciar, es su forma de decirte, te amo tanto que no te dejaré caminar hacia el daño sin avisarte primero. ¿Cuántas veces sentiste la alerta y decidiste ignorarla? Todos en algún momento lo hemos hecho. Y después, al ver las consecuencias, decimos, yo sabía. Esa frase es la prueba de que la advertencia estuvo ahí. No llegó tarde, estuvo a tiempo, pero no fue atendida. Porque el corazón humano muchas veces prefiere justificar que obedecer, pero Dios siempre advierte. Desde el principio de la Escritura vemos esta realidad. Adán y Eva fueron advertidos antes de tocar el fruto. Caín fue advertido antes de asesinar a su hermano. El pueblo de Israel fue advertido una y otra vez antes de desviarse hacia la idolatría, y aun cuando decidieron no escuchar, Dios no se alegró de su caída. Al contrario, su corazón dolía con cada advertencia ignorada. Dios no se complace en tu error. Él no dice, te lo dije con orgullo, sino con tristeza, porque su deseo no es castigarte, sino protegerte. Y cada vez que una señal llega a ti, es una oportunidad de redención anticipada, una puerta de escape antes del colapso, un acto de gracia disfrazado de inquietud. La diferencia entre los que caminan en victoria y los que tropiezan continuamente no está en cuántas veces Dios les habla, sino en cuántas veces obedecen, porque Él habla a todos, advierte a todos. Pero solo unos pocos han aprendido a tomar en serio las alertas pequeñas, los detalles que parecen sin importancia. Esos pocos son los que caminan en paz. Puede que hoy estés en una situación donde sientes que algo no encaja. Todo en tu entorno te anima a seguir, pero tu espíritu te dice, no. Esa es la advertencia. Y aunque no venga con rayos ni truenos, tiene peso. Aunque no venga en forma de profecía o confirmación audible, tiene autoridad. Dios no necesita gritar para advertirte. Él necesita que creas que su susurro es suficiente. A veces, la advertencia viene disfrazada de incomodidad. Otras, de consejo de alguien sabio. A veces, de una frase que escuchas en un video como este. Otras, de un sueño que te deja pensando, pero siempre viene. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque el que ignora las advertencias no solo desobedece, sino que se expone, y el enemigo espera justo eso.
que no escuches. Dios advierte porque ama, porque conoce lo que tú no conoces, porque ve el desenlace que tú aún no imaginas. Y aunque no siempre entenderás la razón de la advertencia en el momento, si confías, un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no dejarme avanzar. No te acostumbres a ignorar esa voz interna, no justifiques lo que el Espíritu ya te dijo que no. No maquilles lo que claramente no tiene paz. Si Dios ya te habló, no esperes una catástrofe para obedecer. Hay bendiciones que están esperando del otro lado de una decisión obediente, pero también hay heridas que pueden evitarse si simplemente decides detenerte a tiempo. Nunca digas que Dios no te avisó. Él siempre lo hace, a veces una vez, a veces muchas, pero siempre antes, nunca después. Porque más que evitar que te equivoques, Dios anhela que camines con Él, que confíes en su guía, que creas que, aunque no entiendas ahora, Él ya estuvo en tu futuro. Así que si hoy estás recibiendo señales, palabras, sensaciones, obstáculos inesperados, falta de paz, no los ignores. Es Dios, es su voz, es su advertencia y es su amor, queriendo guardarte de lo que todavía no puedes ver. Número 12. Confía más en su voz que en tus planes. Los planes tienen lógica. La voz de Dios, propósito. Muchas veces lo que tú has trazado con dedicación, con ilusión, incluso con oración, no es lo que el cielo ha determinado para ti. Y cuando eso ocurre, no es un rechazo, es redirección. Porque Dios, en su amor, no bendecirá lo que te aleja de Él, aunque tú lo llames sueño. Por eso cuando su voz dice espera o incluso detente, no es el final. Es el inicio de algo mayor que aún no puedes ver. Confiar en la voz de Dios más que en tus planes no es fácil. Implica renunciar a lo que tenías en mente, a lo que querías ver realizado, a lo que habías organizado. Pero esa renuncia no es pérdida, es semilla. Es dejar morir tu voluntad para ver florecer la suya. Y en esa entrega, aunque duela, hay una paz que el mundo no puede entender. ¿Estás dispuesto a soltar lo que quieres para recibir lo que necesitas? Porque muchas veces lo que tú llamas fracaso es en realidad una desviación divina del peligro. Lo que tú llamas interrupción es el plan de Dios preservándote para lo eterno. Él no se mueve por tus emociones, se mueve por su amor, y su amor no siempre aprueba lo que deseas, pero jamás dejará de darte lo que te conviene. Abraham tenía un plan, que Ismael fuera su heredero. Lo crió, lo amó, lo presentó como respuesta, pero Dios le dijo: no es él. El propósito era otro. La promesa venía a través de Isaac. Abraham tuvo que soltar su plan para abrazar la promesa. Así también contigo. Tal vez llevas tiempo insistiendo en algo que Dios ya te pidió que entregues. Una relación, un proyecto, un camino. Pero si decides confiar, lo que recibirás será mayor que lo que estás dejando ir. La obediencia no siempre es cómoda. A veces significa caminar sin entender, avanzar sin certezas, confiar sin garantías visibles. Pero quien escucha la voz de Dios por encima del ruido de sus propios planes, nunca será avergonzado, porque Dios no quita sin propósito. Él poda para que fructifiques. Él detiene para que no te destruyas. Él redirige para que no te pierdas. Y si hoy te sientes frustrado porque nada está saliendo como pensabas, respira. No estás perdiendo el control, estás siendo guiado. El cielo no está en crisis. Dios sigue en el trono, y lo que Él empezó lo terminará, pero a su manera, en su tiempo, bajo su voz. No es sabio sacrificar la voz de Dios por la ejecución de tus planes, porque puedes lograr algo con tus fuerzas y perder tu alma en el proceso. Puedes alcanzar lo que quieres y sentirte vacío después,
pero cuando confías en su voz, incluso si te pide esperar, incluso si te pide retroceder, incluso si te pide soltar, el resultado será plenitud, no siempre inmediata, pero sí eterna. Hay caminos que parecen perfectos, pero no tienen respaldo del cielo, y hay caminos que comienzan con un no doloroso, pero terminan en un sí glorioso. Aprende a discernir cuál es cuál. No pongas tus expectativas por encima de su advertencia. No te aferres a lo que Él ya te pidió que dejes. Lo que hoy parece una renuncia, mañana será tu testimonio. Confía más en su voz que en tus planes, porque la fe no consiste en que Dios bendiga lo que tú decidiste, sino en rendir tus decisiones a su dirección. Y cuando haces eso, la paz no depende del resultado, sino de la obediencia. Ese es el verdadero descanso. Saber que, aunque no todo salga como lo planeaste, está saliendo exactamente como Él lo quiere. Y eso, para un hijo de Dios, siempre será suficiente. Felicidades por llegar hasta aquí. Muy pocas personas se detienen y escuchan hasta el final, y eso demuestra tu compromiso con tu fe y tu disposición a recibir la palabra de Dios de manera profunda. Este es un momento especial. Tú eres uno de los elegidos que decidió no dejar pasar la oportunidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Te invito a que comentes esta frase como muestra de tu compromiso. Escuché tu voz, Señor, hasta el final porque confío en ti. Al escribirla, no solo declaras tu obediencia, sino que también inspiras a otros a permanecer atentos y abrir su corazón a Dios. Déjame conocer a quienes realmente se detienen a recibir sus advertencias y enseñanzas. No olvides compartir este video. Cada vez que lo haces, llevas un mensaje de esperanza a alguien que puede estar ignorando la voz de Dios en su vida. Piensa en ello como una cadena de salvación. Tu acción puede ser la alerta que otra persona estaba esperando. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No lo veas como un simple clic. Suscribirte es abrir la puerta para recibir más enseñanzas, más guía espiritual y más protección divina. Es también un acto de fe, porque estás ayudando a que el Evangelio llegue a quienes más lo necesitan. La suscripción y el me gusta no son meros botones, son actos de obediencia que multiplican bendiciones. Cada comentario, cada clic, cada compartido es un pequeño altar que construyes para que la palabra de Dios siga moviéndose en corazones necesitados. Si estás suscrito y participas activamente, siéntete orgulloso. Eres parte de una comunidad que no solo escucha, sino que obedece y actúa. Ahora, tómate unos minutos, quédate quieto, cierra los ojos y siente la paz que esta enseñanza y la música del video pueden traer a tu espíritu. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor por este día, por su cuidado, por su voz que nunca deja de guiarte. No pauses el video hasta que termine. No interrumpas la conexión. Cada segundo de atención es un acto de adoración, de recepción y de crecimiento espiritual. Recuerda, lo que has aprendido hoy no termina aquí. Mantén tu corazón sensible, atento a las advertencias y señales del Espíritu Santo. Confía más en su voz que en tus propios planes, porque lo que hoy puede parecer un desafío, mañana será tu bendición. Camina en obediencia, comparte este mensaje y deja que Dios continúe transformando tu vida, paso a paso, palabra por palabra. Que la paz de Cristo te acompañe siempre y que su voz siga guiando cada decisión, cada pensamiento y cada acción de tu vida. Eres amado, protegido y llamado a caminar bajo su cobertura divina. Gracias por ser parte de esta comunidad, por abrir tu corazón y por permitir que Dios hable contigo hoy.